Porque cuando no vemos en nosotros un milagro, el Señor lo ha hecho seguro en uno de nuestros hijos, en uno de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestras amistades. El Señor siempre está obrando en nuestra vida. Y no siempre los milagros tienen que ser en nuestra vida, para nosotros. El hecho de que usted vea que su vecino le vaya bien, que a su vecino prospere en algo, ya es un motivo para usted alegrarse, porque él no lo hubiese conseguido si Dios no lo hubiese permitido. Y nosotros debemos alegrarnos por todo, darle gracias a nuestro Dios. Muchas veces, yo siempre le he dicho a ustedes que si usted va caminando, tropieza, se cae o se rompe una pierna, no es que usted le va a dar gracias, Señor, que me rompí una pierna, gracias a Dios que tropecé. No, usted le va a dar gracias a Dios porque, Señor, quizás pudo haber sido peor. Gracias porque solo me pasó esto. Gracias porque si me pasó, yo sé que tú lo permitiste y tú sabes por qué lo permitiste. No es que le damos gracias a Dios por el dolor, sino porque a pesar del dolor, Él tiene el control de nuestra vida. Y Él sabe por qué tenemos el dolor y para qué lo tenemos. Por eso hay que darle gracias a Dios, dice la Biblia, en todo momento, en todo momento. Y eso incluye lo bueno y lo malo. Nosotros, yo espero que hoy no se me duerman, porque dice un refrán popular que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. En la Biblia no. En la Biblia vamos a ver hoy que cuando uno se duerme en la iglesia, eso tiene un efecto fuerte. ¿Y a qué se debe que uno se duerma en la iglesia? Así es que no se duerman para que no le caigan las maldiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una enfermedad que el mundo secular la ha venido tratando bastante, principalmente en el área de la psicología. Y es una enfermedad que el hombre ha venido a descubrirla ahora, pero que la Biblia hace ya más de 6,000 años que habla de eso, de esa enfermedad. Y es una enfermedad que nos ataca a todos, tanto en lo secular como en lo espiritual. Solo que en el mundo no se achaca las cosas espirituales, sino que se trata de una manera secular. Pero la Biblia lo define como algo espiritual. Y esa enfermedad nos afecta a todos. Y principalmente, últimamente en la iglesia, esa enfermedad está atacando bastante. Y nosotros no acudimos a los psicólogos ni a los psiquiatras para que nos ayuden con ella, porque la Biblia nos dice claramente cuál es el origen de esa enfermedad y de dónde viene esa enfermedad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es usar la receta bíblica antes que la receta de la farmacia, antes que los psicofármacos que recetan los psicólogos. Nosotros tratamos de usar la receta que nos da Dios, que nos da la Biblia. Amén. Esa enfermedad, el mundo la define como estupor. Yo no sé si ustedes han oído hablar de esa enfermedad. Se llama estupor. Y el diccionario médico la define como es una afección de las capacidades intelectuales. En esa enfermedad comienzan a disminuir la capacidad intelectual de la persona. De ahí, de esa palabra estupor, viene la palabra estupidez y viene la palabra estupefacto. Y va causando diversas condiciones en la persona que es afectada. Va paralizando lo que es el intelecto de la persona y deja a la persona. Por eso uno le dice a una persona: tú eres tonto, tú eres estúpido, porque una persona tonta, estúpida, es una persona que no sabe reaccionar ante una situación determinada, sino que queda prácticamente paralizado intelectualmente y no puede avanzar. Esa enfermedad también
produce indiferencia. Cuando una persona se muestra demasiado indiferente ante algo, como que nada le importa, nada le interesa. Cuando una persona actúa de una manera frívola ante lo que se le está planteando, no muestra una actitud correspondiente, esa enfermedad también provoca somnolencia y esa enfermedad también provoca adormecimiento. Cuando en el mundo secular esto se ve, pues se trata con los médicos. La persona siempre se está adormentando donde quiera que está, sufre de somnolencia donde va. Si está en una charla, no se concentra, se despista y peor aún, se duerme. Pero cuando esta enfermedad entra en la iglesia, entonces sí es preocupante, porque en la iglesia se puede entender que un hermano se duerma cuando viene a escuchar la palabra de Dios si anteriormente ese hermano ha tenido una noche larga, si ese hermano se ha trasnochado, si ha trabajado bastante y acaba de llegar a la iglesia producto de horas y horas de esfuerzo físico, pues se justifica que al sentarse se adormente porque su cuerpo está cansado. No durmió bien, tiene sueño su cuerpo y somos entes emotivos y si tenemos sueño, tenemos sueños. Pero que un hermano tenga su vida tranquila, haya pasado su día bien, haya dormido su siesta, haya comido bien, se haya relajado, se haya duchado, haya ido para la iglesia a escuchar la palabra de Dios, durante todo el culto está activo, durante las alabanzas está súper activo, cantando, levantando las manos, orando, pero a la hora de escuchar la palabra se duerme y no presta atención a lo que la palabra le va a decir. Es ahí donde entra la Biblia a hablar de esta enfermedad. Nosotros conocemos la historia de cuando se estaba predicando, creo que era Pablo que estaba predicando largamente y uno de los muchachos que escuchaba el mensaje se durmió y él estaba sentado en un balcón, en una ventana y cayó del otro lado y se mató cuando se durmió. No escuchó la palabra de Dios porque el sueño lo agarró, esa enfermedad lo agarró. Cuando nosotros hicimos el estudio acá en la iglesia de la demonología, dimos un estudio amplio. Ahora estamos estudiando el libro de Romanos, pero anteriormente estuvimos estudiando lo que es la demonología, el efecto de los demonios, los malos espíritus en los seres humanos, y fuimos tratando espíritu por espíritu y qué causaba cada espíritu según su nombre, su rango. Y también estudiamos la angeología y vimos el efecto y la relación que tienen los ángeles, la influencia en nosotros. Todo eso ya lo estudiamos. Y dentro de ese estudio de la demonología estuvimos tratando este espíritu que provoca el insomnio y que provoca la somnolencia y que provoca el adormecimiento. Y la Biblia habla de eso también. Ahora estamos estudiando el libro de Romanos y la próxima semana vamos a empezar con el capítulo 11, Dios mediante. Y ahí vamos a ver que comienza ya el apóstol a hablarnos de este espíritu. Vamos a Romanos 11, versículos del 7 al 8 vamos a leer. Y no se me confundan porque esto no es predestinación, ya en el estudio vamos a desglosar y a dar a entender de qué se trata todo esto.
Y la palabra se lee en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Amén. Amén. Y dice, que pues los que buscaban Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Este espíritu es muy complicado porque tanto viene de parte de Dios como viene de parte del diablo. Es un espíritu que de por sí es el mismo Satanás y usa sus huestes para aplicarlo principalmente en la iglesia, porque el objetivo de este espíritu es que el creyente se despiste y no reciba la revelación de la palabra. Este espíritu Dios se lo dio al pueblo de Israel por su mal comportamiento. Dios le dio la orden a este espíritu de que recaiga sobre el pueblo. Y este espíritu lo que hace es cegarte y ponerte sordo para que tú no escuches la voz de Dios. Ese es el objetivo. Y por más que se te predique, por más que se te hable la palabra, no la vas a entender. Porque el objetivo de este espíritu es precisamente ataca tu intelecto, ataca tu discernimiento y no te permite entender la palabra de Dios. Y hoy en día la iglesia está muy afectada por este espíritu. Por eso vemos que se predica, se habla, pero nadie entiende. Nadie entiende. Porque debemos ver y vamos a ver cuándo es Dios que lo da y cuándo es el diablo que lo da. Y a quién afecta y cuándo nos afecta este espíritu. Muchas veces nosotros nos cansamos de predicarle la palabra a alguien, a nuestros familiares, a nuestras personas más cercanas, y le predicamos y le mostramos la Biblia y le hablamos y vemos cómo esa persona no reacciona. Esa persona se cansa de ver milagros en su vida, se cansa de ver la mano de Dios en su vida, e igual no creen en Dios. Porque simplemente están bajo la influencia del espíritu de estupor. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto. Pero si, el 4, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí es cuando lo da el diablo. El Dios de este mundo te ciega el entendimiento, te ciega la razón, te ciega el intelecto para que tú no recibas la bendición de la palabra. Y por eso vemos muchas veces que cuando se está predicando en la iglesia, a la hora de que la palabra te va a confrontar y te va a decir algo, te entra el sueño. Tan pronto pasa la palabra que te iba a dar la revelación, tú despiertas y te pones activo otra vez. Porque al Espíritu no le interesa que tú no escuches toda la prédica, sino justamente la parte que te va a ser revelada. La parte donde se te va a revelar la verdad de Dios. Ahí te entra el sueño, ahí te duerme. Después basta que alguien diga aleluya, amén,
y tú despiertas de una vez y te pones activo. Pero ya la parte que se te iba a ser revelada a ti ya pasó y no te fue revelada. Y toda la iglesia se puede recibir esa revelación, pero tú no la recibiste porque estabas dormido, porque ese espíritu te atacó. Y la diferencia es que nosotros debemos entender cuándo es de Dios y cuándo es por el enemigo que este espíritu nos ataca. Vamos a ver en Salmos, en los libros del Salmo, no lo tenemos en programación porque no se lo di a la hermana Judy, pero en Salmo 132, versículos 4 y 5. 132. Salmo 132, versículos 4 y 5. Salmo 132, si no, cuando no está en el programa, porque es difícil que yo lo encuentre, el que lo encuentra lo pueda leer. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Y ahora vamos a Proverbios capítulo 6 y versículo 5. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma el lazo. Versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio. Y el 4, el versículo 4. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Gloria a Dios. Todo esto nos está haciendo referencia de las cosas que bloquean e impiden que nosotros recibamos la revelación de la palabra. A la hora de nosotros estar en la iglesia, siempre va a venir el cansancio, siempre va a venir el deseo de dormir, siempre se va a presentar un obstáculo cuando venimos para acá, siempre va a llegar una visita, siempre se nos va a presentar un termín, siempre va a pasar algo que va a tratar de impedir que vayamos a la iglesia. Siempre se va a romper algo, siempre se va a dañar algo, pero el diablo siempre va a tratar de que no lleguemos hasta aquí. Porque el objetivo de él es simplemente que no recibamos la revelación de la palabra. Y hoy en día, ese mismo espíritu de estupor es el que se ocupa de que usted no reciba la revelación de la palabra. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, el Señor nos habla a través de su palabra. No hay otra manera de que el Señor nos hable que no sea por medio de su palabra. Amén. Porque ahí es donde Él se nos da a conocer. Amén. El Señor nos puede dar una revelación de algo, el Señor nos puede mostrar algo, pero cuando el Señor nos va a hablar de Él y de su propósito, nos lo dice a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que no es bueno que crean en todas esas tonterías que andan diciendo que el Señor me reveló, que el Señor me dijo, que va a pasar, que esto no. Lo que el Señor le va a decir a sus hijos, se lo dice a través de su palabra. Amén. Amén. Fuera de ahí son todos inventos del hombre. Así es. Porque él mismo dijo, esta palabra han sido sellada y cerrada. El que le añada o le quite recibirá la maldición. Más de ahí no hay nada más. Amén. Así es. Pero nosotros debemos entender que de la manera como nosotros nos vamos a identificar con Dios es por el revelamiento de su palabra. Pero hay algo también que le hace contraste y debemos entender. El hecho de que conozcamos la palabra de Dios y que sepamos la palabra de Dios a cabalidad y hayamos leído la Biblia y nos la hayamos aprendido, no significa que tengamos la revelación de Dios. Así es.
Y eso lo demuestra la Biblia misma con los escribas y los fariseos. Así es. Se sabían toda la Biblia, toda la Torá, pero no tenían la revelación de Dios. El hecho de que usted lea y lea la Biblia y se la aprenda de punta a punta no quiere decir que usted ha tenido la revelación de Dios. Así es. Porque ni ellos, los fariseos, que eran grandes eruditos de la Torá, sabiéndosela coma por coma y punto por punto, aún así no tenían la revelación de Dios y nunca pudieron entender cuál era el objetivo de los profetas y de la ley, que era la venida de Jesucristo. Aleluya. Nunca lo entendieron y se sabían todas las profecías, pero no tenían la revelación. Si nosotros queremos tener la revelación de Dios y queremos tener la revelación de la palabra, tenemos que buscar la dirección de Dios y no hacerlo por nosotros mismos, creyéndonos que porque nos encerremos a leer la palabra, ya vamos a aprender la palabra. La palabra necesita revelación. Usted puede entender lo literal, lo que está ahí, pero jamás va a entender la esencia, el contenido, el propósito, porque eso tiene que ser revelado. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, vamos a leer los tres primeros versículos. Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, a los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra, la Biblia en todos sus sentidos siempre ha revelado a Jesucristo. El objetivo de la Biblia es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No hay otro sentido. Porque Dios comenzó con el Génesis y terminó con el Apocalipsis. Pero todo lo que encierran todos esos libros, los 66 libros, no es más que el advenimiento de Jesucristo. Amén. Así es. Todo se reduce a eso. Él va a venir para que el hombre, por medio de él, se salve. Amén. Él se va a ir y va a volver para buscar a aquellos que creyeron en él. Amén. Pero todo gira en torno a él. Amén, gloria a Todo Dios. es Cristo. El centro de nuestra vida misma es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y yo le decía, hermano, que cuando nosotros nos cansemos de predicarle a una persona y veamos que no se arrepiente, en vez de estar reprendiéndole el demonio de la incredulidad, y te reprendo demonio de incredulidad, y te reprendo demonio de ceguera, te reprendo esto, orémosles a Dios primeramente y digámosle: Señor, quítale la ceguera, porque no sabemos si ese espíritu de estupor viene de Dios o del diablo. Porque la Biblia lo que nos dice es que Dios, a quien no recibe su palabra y la acepta, cuando usted la recibe, usted le predican y usted rechaza la palabra y la sigue rechazando, entonces Dios crea en usted ceguera y sordera espiritual. Y por más que se le predique la verdad, usted no la acepta más, porque ese es el castigo de Dios. Se lo dio a Israel, lo ensordeció a todos. Porque Dios, cuando usted predispone su corazón al rechazo de su palabra, entonces Dios actúa de otra manera. Al faraón se lo hizo. El faraón endureció su corazón y no dejó salir al pueblo.
de Israel de su tierra. No lo dejó salir. A la tercera vez que el faraón lo endureció, ya a la cuarta, quinta y sexta vez, Dios era quien le endurecía el corazón a ellos. Ahora tú no lo vas a dejar salir, porque ahora soy yo que me voy a glorificar en ti. Y al no dejarlo salir, todos los demás pueblos van a ver lo que yo voy a hacer contigo. Pero quien endureció su corazón fue el faraón. Dios lo que hizo fue que le siguió el juego y se lo reendureció. Pero a Israel, Isaías, vamos al libro de Isaías. ¿Usted lo tiene ahí? Eso no tiene. ¿No? Se me quedó el libro de Isaías. Gloria a Dios. Bueno, en Isaías, el Señor, se me quedó la cita de Isaías, pero ahí vemos en Isaías cómo el Señor agarra al pueblo de Israel y le da ceguera espiritual para que ellos no puedan entender la palabra ni a los profetas, porque ya el Señor se había cansado de mandarle profetas y ellos no aceptaban la profecía. El Señor se había cansado de mandarle visiones, de mandarle señales, y ellos endurecían su corazón siempre. Pues al final dice Isaías que el Señor endureció el corazón de todos ellos y no pudieron escuchar la palabra. ¿Y qué le pasó? Israel fue sitiado, Israel fue casi destruido, y eso lo vemos en Lucas capítulo 19, que el Señor tuvo hasta que llorar al ver lo que le iba a pasar a Israel. Lucas 19, del 41 al 45, vamos a leer. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Eso era Jesús mirando a Jerusalén y cómo lloraba, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán fuera, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ya se le había profetizado, ya le habían dicho todo lo que iba a pasar, y aún así los judíos no creían en el Mesías, no lo aceptaron. Jesús mismo dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas de amor, pero tú no quisiste. Y después de eso entonces le dio la sentencia, le dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y eso lo vimos en el año 70, cuando entraron los romanos y destruyeron el templo. Destruyeron todo el templo y no quedó piedra sobre piedra, literalmente. Y ustedes dirán, quizás no fue literalmente, pero sí fue literalmente. No quedó piedra sobre piedra, porque entre las piedras estaba el templo lleno de oro, y las piedras estaban rellenas con oro, y los romanos, para sacar el oro, separaron todas las piedras, no dejaron piedra sobre piedra, tal y como el Señor lo profetizó. Y todo eso, ¿por qué? Porque estaban ciegos, porque no podían ver la verdad de Dios. Porque Dios, cuando te advierte una cosa, cuando te hace un llamado, cuando Dios te dice algo y tú insistes en llevarle la contra, pues Dios entonces te da este espíritu de estupor y te ciega y te pone sordo espiritualmente, de modo que tú ya no escuches más la palabra ni veas más
la visión de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos cuando él estaba predicando con las parábolas abajo de los árboles, él le dijo: a ustedes le hablo en parábola para que me entiendan, a ellos no, para que no comprendan. A los que estaban ahí Jesús les dijo: no quiero que ellos comprendan. Y uno diría: pero ¿por qué dijo eso el Señor? Pero era por la predisposición que ellos tenían en su corazón de no creerle a Jesucristo. Iban solamente para murmurarlo, para criticarlo y para acusarlo. Y Jesús lo sabía. Por eso le hablaba en parábola a sus discípulos, para que ellos entiendan, pero para que los demás no entiendan. Y esto lo vemos muchas veces. Y podemos decir: bueno, ahí el Señor está haciendo un ejemplo claro de elección. Por eso no se trata de elección, sino que de cuando el hombre tiene la predisposición en su corazón de no recibir la palabra de Dios, pues el Señor te permite la sordera y la ceguera espiritual. Y por eso que Romanos 11:8 dice que el Señor le envió un espíritu de estupor para que no entiendan, para que no escuchen, para que no vean la palabra de Dios. Prediquémosles, hermano, a la gente, hablemosle a la gente de la grandeza de Dios, invitemos a la gente a la iglesia, pero si vemos que no corresponden, que no obedecen, aunque sea nuestra familia, nuestros hijos, nuestra madre, no importa, cuando nosotros vemos ese entenebrecimiento de que no hay reacción, entonces pidámosle a Dios: Señor, quítale la ceguera de los ojos, quítale la sordera, Señor, porque quizás ese espíritu de estupor que Dios le ha puesto por el rechazo constante que ha tenido a la palabra de Dios. Y llega el momento cuando entonces Dios mismo lo ensordece y lo ciega para que ni escuche ni vea su gloria. Y lo único que hay que orarle es a Dios para que sea Él quien quite esa ceguera, porque perdemos el tiempo reprendiendo los espíritus y reprendiendo aquí, reprendiendo allá, cuando eso viene del mismo Dios. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese estado reprendiendo el espíritu del aguijón que tenía? No hubiese pasado nada, porque venía de Dios, venía del mismo Dios. Y debemos entender que no todo viene del diablo. No todo lo hace el diablo. Mire, alguien dijo una vez que el diablo, todo lo del diablo es malo, pero aún el diablo tiene algo positivo y algo bueno. Y uno diría: ¿qué puede tener el diablo bueno? Siervo de Dios. El diablo lo que tiene bueno es la perseverancia. La perseverancia, que es una gran virtud y una buena virtud, y es la que más tiene el diablo. Es el único que siempre está perseverando en hacerte caer. Está perseverando en arruinar tu vida. Persevera en hacerte la vida imposible. Persevera, no duerme, no descansa. El diablo es el rey de la perseverancia. Se disfraza, te viene con otro lado, pero siempre te viene con la misma artimaña para hacerte caer, para hacerte perder. Y eso es una buena cualidad, una buena actitud, y el diablo la tiene, la perseverancia, pero la usa para el mal, pero la tiene. Pero a veces creemos que todo lo malo que nos sucede viene del diablo, y por eso hay gente que viene reprendiendo al diablo, que ven el diablo hasta en la sopa. Todo el diablo, a veces el diablo no anda ni por ahí, y todos se lo achacan al diablo. Hay que saber y hay que entender cuándo las cosas que nos advienen son como consecuencia o resultado de nuestras actitudes. Porque si usted se mete a robar en una tienda, no fue el diablo que lo metió a usted, fue usted que se metió a robar. Si lo agarran preso o le disparan, no fue el diablo que le disparó, fue producto de que usted se metió a robar. Si usted va manejando y se pasa un semáforo en rojo y vienen y lo agarran y le quitan el carneo, le ponen una multa y le ponen punto en el carneo, no puede decir: te reprendo, Satanás, hoy salí mal, te reprendo, Satanás. No, repréndase a usted mismo, porque fue usted que cometió la infracción. Satanás a lo mejor ni andaba por ahí en esos momentos.
Y el policía te puso la infracción, tú te la mereces. No fue Satanás que te lo provocó. A veces las cosas vienen a nosotros producto de nuestras actitudes, de nuestros actos. Y no por todo le debemos dar la culpa al diablo. Claro, que lo que pasa con él es que es como dice un refrán en mi país, que cuando usted ha cometido tanto delito, pues ya el dedo acusador siempre está sobre ti. Cuando uno ha sido ladrón en un barrio, a lo mejor un día usted estaba en una fiesta en su casa, pero si se robaron algo por ahí, todo el mundo va a señalarlo a usted. Fue fulano, porque usted es conocido como ladrón, ¿eh? Y eso pasa con el diablo, que todos los malos se lo achacamos a él. Pero hay que saber que muchas cosas vienen de Dios. Muchas cosas vienen de Dios. Y ese espíritu de estupor viene de Dios. Esa ceguera espiritual viene de Dios. Esa sordera viene de Dios. Y lo que hay que pedirle a Dios que nos quite esa telaraña, como hizo con Pablo, que le quitó, y dice la palabra que como escamas cayeron de sus ojos. Y ahí fue entonces que él pudo ver la verdad de Dios y reconocer a Jesucristo. Pero mientras tanto estaba ciego espiritualmente. Y muchas veces estamos en la iglesia, estamos ciegos espiritualmente. Leemos la Biblia, pero no la entendemos porque nos falta la revelación de Dios. Porque el espíritu de estupor bloquea que la palabra nos sea revelada. Debemos entender realmente a nuestro Dios, hermano. ¿Y cómo hacemos para librarnos de que el espíritu de estupor venga de parte de Dios a nuestra vida? Pues fácil, apartándonos del pecado, apartándonos del mal, obedeciendo a nuestro Dios, evitando la influencia del enemigo, no abriéndole ventanas ni puertas al enemigo para que con su influencia maligna nos acose. Así el Señor no se verá obligado a mandarnos ese espíritu de estupor. Así cada vez que vayamos al culto, la palabra nos va a ser revelada. Nos va a ser revelada y no nos vamos a dormir en la iglesia. Porque aún siendo cristiano, ese espíritu de estupor nos pone a dormir en la iglesia. El cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado. Sí puede ser influenciado. Y lo que hace ese espíritu es que te influencia y te obliga a dormirte para que no escuches la palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude y que si tenemos ceguera y sordera espiritual a su palabra, que nos la quite. Amén. Y si es el enemigo que la ha puesto, que él la reprenda. Amén. Pero venimos a la iglesia es para edificarnos con la palabra. Venimos a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Venimos a la iglesia para ser redarguidos por la palabra. No venimos aquí para vernos la cara uno con otro. A dormir en la casa. A la iglesia se viene a alabar a Dios. Y en eso tenemos que tener mucha cuenta como cristianos, porque podemos estar siendo influenciados y no nos damos cuenta. Porque el último que se da cuenta es el afectado. Todos los demás lo ven, menos la persona afectada. Vamos a orarle a Dios, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí y que el Señor nos ayude y nos dé claridad para que ese espíritu de estupor no nos embargue, no nos agobie y no nos persiga, principalmente en la iglesia. Por eso yo les digo siempre que a la hora de comenzar el culto aquí hay que orar. Hay que orar para que venga primero la presencia del Espíritu Santo. Y no comenzar así, sin orar, sin invocar el nombre de Dios, como que se está en una escuelita particular, una escuelita normal, secular. Aquí se viene a adorar a Dios. Cuando entremos, lo primero que hay que hacer es orar. Todo el que entra por ahí tiene que arrodillarse a orar, porque usted vino a estar ante la presencia de Dios. Usted no vino a verle la cara a su hermano ni a su hermana. Usted vino a verle la cara a Dios. ¿Y de qué le sirve entrar, sentarse, ni siquiera ahora, ni siquiera entra en comunión con Dios? Porque entonces usted no vino a buscar de Dios. Y eso tenemos que acostumbrarnos.
entramos, lo primero que hay que hacer es entrar en comunión con Dios. Antes de comenzar el culto, orar, orar y orar. Amén. Alabanza, pero orar para que la gracia de Dios y el Señor se pase en medio nuestro. Amén. Porque si no se invoca el nombre de Dios, entonces ¿en qué estamos aquí? Así es. Tocamos, sonamos y todo el mundo haciendo por allá, por acá, pero nadie invoca el nombre de Dios. Al final Dios dice, pero eso no es para mí. Porque ahí están haciendo de todo, menos mi nombre están nombrando. Nadie está clamando a mí. Y tenemos que tener cuenta con estas cosas, hermanos, porque eso da crecimiento espiritual, cuando usted sabe cómo rendirle culto a Dios. Por eso dice la palabra que usemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como culto racional a Dios, porque culto no es nada más que se hace aquí. Con nuestro propio cuerpo tenemos que rendirle culto racional a nuestro Dios. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, en este día. Amén. Y que el Señor grabe en nuestra mente estas palabras, porque en verdad este espíritu de estupor está atacando mucho la iglesia. Son pocos los que salen de aquí en la esquina. Usted lo agarra ahí en la esquina, que son unos pasos, y le pregunta ¿de qué predicó el pastor? Y son pocos los que se acuerdan de qué predicó el pastor. Así Porque es. tan pronto sale por ahí se le olvidó. Porque el espíritu de estupor le bloquea el intelecto y la mente para que no lo retengan en su corazón. Que Dios le bendiga, hermano. Amén.